Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, se encuentra en una situación política desafiante debido a la debilidad parlamentaria de su ejecutivo, algo que él mismo ha admitido en reiteradas ocasiones. En su reciente discurso en el Comité Federal del PSOE, Sánchez reafirmó su intención de completar la legislatura, independientemente de las dificultades que enfrenta para conseguir el apoyo suficiente en el Congreso de los Diputados. En lugar de verse desalentado por la falta de respaldo legislativo, Sánchez ha adoptado una postura de resiliencia, defendiendo que su gobierno seguirá adelante, con o sin el legislativo, subrayando su convicción de que el diálogo y la capacidad de adaptación son claves para superar los retos actuales. Desde el inicio de su mandato, el gobierno de Sánchez ha dependido de una delicada coalición con Sumar y otros partidos regionalistas como ERC y Junts, lo que ha complicado el proceso de gobernabilidad. Aunque estas alianzas han sido fundamentales para garantizar la estabilidad del gobierno, también han impuesto demandas específicas, especialmente en relación con la cuestión catalana. La situación es aún más complicada por la incapacidad del gobierno para aprobar leyes cruciales debido a la falta de mayorías parlamentarias sólidas. El desafío de gobernar con una coalición frágil. La coalición entre el PSOE y Sumar ha permitido a Sánchez formar gobierno, pero las constantes negociaciones y compromisos han debilitado la capacidad de su ejecutivo para avanzar con una agenda clara. Los partidos regionalistas, como ERC y Junts, han condicionado su apoyo a la implementación de políticas específicas para Cataluña, lo que ha generado tensiones dentro del PSOE y entre las distintas comunidades autónomas. Sánchez ha tenido que equilibrar las demandas de estas fuerzas con las expectativas del resto de España, donde algunas regiones, como Andalucía y Extremadura, han expresado su preocupación por las concesiones que se han hecho a Cataluña. Uno de los temas más polémicos ha sido la financiación autonómica, especialmente en lo que respecta a Cataluña. El acuerdo entre el PSOE, el PSC y ERC ha sido visto con recelo por algunos varones socialistas, que temen que estas concesiones debiliten la unidad del país y perjudiquen a otras regiones. En este contexto, varios líderes territoriales han manifestado su descontento, argumentando que estas negociaciones podrían tener un impacto negativo en el reparto de recursos y en la cohesión nacional. A pesar de estas tensiones, Sánchez ha defendido su enfoque de diálogo con las fuerzas independentistas como una estrategia necesaria para garantizar la estabilidad en Cataluña y evitar una nueva escalada del conflicto. Este enfoque ha sido criticado por la oposición, particularmente por el Partido Popular y Vox, que acusan a Sánchez de ceder ante las exigencias de los partidos que, en su opinión, buscan desestabilizar España. La sequía legislativa, un obstáculo en la gobernabilidad. Uno de los mayores retos que enfrenta el gobierno de Sánchez es la sequía legislativa que ha caracterizado los últimos meses de su mandato. A excepción de algunas leyes clave, como la controvertida ley de amnistía, pocas reformas han logrado ser aprobadas en el Congreso. Esto ha generado una sensación de estancamiento en muchas áreas, lo que ha provocado frustración tanto en los socios de gobierno como en una parte significativa de la ciudadanía. Entre las reformas que permanecen estancadas se encuentran cuestiones fundamentales como la reforma laboral, la transición ecológica y la vivienda, todas ellas pilares del programa de gobierno progresista que Sánchez y sus aliados presentaron al inicio de la legislatura. La falta de avances en estas áreas ha sido motivo de crítica, tanto por parte de los ciudadanos que esperaban más acción del gobierno como por los propios miembros de la coalición, que han presionado para que se acelere el ritmo de las reformas. Sumar, uno de los principales aliados del PSOE en el gobierno, ha insistido en la necesidad de avanzar en estos temas, subrayando que son esenciales para cumplir con las promesas hechas a su base electoral. Sin embargo, las dificultades para lograr mayorías parlamentarias estables han frenado el progreso. A pesar de estos contratiempos, Sánchez ha reafirmado que su gobierno continuará trabajando para aprobar estas reformas, incluso si esto implica enfrentarse a una oposición que ha sido especialmente beligerante en el Congreso. El optimismo de Sánchez, con o sin el legislativo. En su discurso durante el Comité Federal del PSOE, Sánchez adoptó un tono de optimismo, pidiendo a los miembros del partido que no se dejen llevar por el pesimismo o el inmovilismo. Subrayó que el proyecto de su gobierno sigue siendo ambicioso, con el objetivo de modernizar España y hacerla más justa y equitativa. Este optimismo contrasta con el pesimismo que, según Sánchez, predomina en las filas del Partido Popular y otras fuerzas conservadoras, que han utilizado la falta de avances legislativos para atacar al gobierno.
El presidente también destacó la importancia de la ausencia de elecciones a corto plazo, argumentando que este periodo sin citas electorales es una oportunidad para centrarse en los problemas estructurales del país sin la presión constante de las urnas. Según Sánchez, este respiro electoral permitirá al gobierno trabajar en las reformas necesarias sin la distracción del ciclo electoral. Sin embargo, la oposición ha rechazado esta visión, señalando que la falta de mayorías claras y el estancamiento legislativo continuarán siendo un problema en los próximos meses. El apoyo interno al liderazgo de Sánchez. A pesar de las tensiones internas en el PSOE, muchos líderes regionales han expresado su apoyo a Sánchez, reconociendo la importancia de mantener un liderazgo fuerte en este momento. Durante el Comité Federal, figuras como María Chivite, presidenta de Navarra, y Adrián Barbón, presidente de Asturias, destacaron la necesidad de un PSOE unido, capaz de enfrentar los retos de la gobernabilidad. Este apoyo ha sido clave para consolidar la posición de Sánchez dentro del partido, aunque algunos sectores más conservadores siguen mostrando reticencias hacia las concesiones que se han hecho en temas como Cataluña. El respaldo de estos líderes ha permitido a Sánchez mantenerse firme en su enfoque, a pesar de las críticas internas. Estos apoyos han sido fundamentales para mantener la cohesión dentro del partido en un momento en el que el PSOE se enfrenta a una oposición feroz y a un contexto político cada vez más polarizado. La amenaza de la moción de censura. A lo largo de los últimos meses, la oposición, encabezada por el Partido Popular y Vox, ha planteado la posibilidad de una moción de censura como una forma de derrocar al gobierno. Aunque esta posibilidad ha sido mencionada en varias ocasiones, el entorno de Sánchez ha minimizado su viabilidad, argumentando que, por ahora, la oposición no cuenta con los apoyos necesarios para llevarla a cabo con éxito. No obstante, la constante mención de una moción de censura refleja la fragilidad del gobierno de Sánchez y las dificultades que enfrenta para mantener el control de la agenda política. La oposición ha intentado capitalizar el descontento social y la falta de avances legislativos para sembrar dudas sobre la capacidad del gobierno de completar la legislatura. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha intentado posicionarse como una alternativa moderada a Sánchez, mientras que Vox, liderado por Santiago Abascal, ha seguido una estrategia más agresiva, atacando al gobierno por su manejo de temas como la inmigración y la seguridad. Conclusión. El futuro de la legislatura de Pedro Sánchez está lleno de incertidumbres, pero también de oportunidades. A pesar de las dificultades que enfrenta, el presidente ha dejado claro que su gobierno continuará trabajando para cumplir con su agenda progresista, con o sin el apoyo pleno del legislativo. La capacidad de su gobierno para superar la crisis parlamentaria y avanzar en las reformas necesarias será crucial para determinar el éxito de su mandato. Los próximos meses serán decisivos no solo para Sánchez, sino también para el futuro del PSOE y de España. Si el gobierno es capaz de superar los obstáculos actuales y lograr avances significativos en áreas clave, Sánchez podría consolidar su liderazgo y dejar un legado duradero. Sin embargo, si las tensiones internas y la falta de apoyo parlamentario continúan, el futuro de la legislatura y del propio presidente podrían verse comprometidos. Este periodo será determinante para definir el rumbo de la política española en los próximos años, y el papel que juegue Sánchez en este contexto será clave para determinar su lugar en la historia política de España.